razón de estar aquí no solo es para recibir, sino para recordar que lo que soy y puedo hacer lo debo solo a ti. Jesús, enséñame cada día a recordar que lo que soy yo puedo hacer es solo por tu voluntad. Jesús, enséñame cada día a recordar que la gloria y la alabanza solo a ti la debo dar. Otra vez. La razón de estar aquí es conocerte más a ti y saber aquellas cosas grandes y ocultas que tú tienes para mí. La razón de estar aquí no solo es para recibir, sino para recordar que lo que soy yo puedo hacer lo debo solo a ti. Jesús, enséñame cada día a recordar que lo que soy yo puedo hacer es solo por tu voluntad. Jesús, enséñame cada día a recordar que la gloria y la alabanza solo a ti la debo dar. Les damos la bienvenida a nuestra reunión cultica. Buenos días, amados hermanos, qué gusto estar juntos en esta mañana. Queremos dar una gran felicitación en esta mañana a doña Blanca Estela Aragón, que estará de cumpleaños el próximo 3 de septiembre. Estamos contentos con la vida de doña Blanca Estela y deseamos que el Señor la bendiga y que cumpla todos los anhelos de su corazón. Felicidades. Amados hermanos, en esta mañana los animamos a poder tener oídos, mente, corazón abierto a lo que el Señor quiere decir a nuestro corazón. En los últimos domingos hemos estado hablando acerca del valor de la justicia y hemos visto tantas cosas que han sucedido, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Afganistán, lo que está sucediendo también en Haití y muchas cosas que suceden también alrededor nuestro en el manejo de la pandemia, por ejemplo, en nuestro país y tantas cosas que están aconteciendo. Pero queremos saber qué es y en todo esto el valor de la justicia y por esa razón le hemos pedido a 3 personas de nuestra comunidad que pertenecen a 3 diferentes generaciones que por favor nos digan qué es para ellos el valor de la justicia. Así es que en este momento vamos a escucharlos. Buenos días, amados hermanos. Para mí la justicia es un valor y uno de los principios muy importantes que debemos tener como personas. La justicia es un principio moral que nos inclina a obrar y a buscar con la verdad. Bendiciones, hermanos. Buenos días, familia en transformación. Qué gusto saludarlos de nuevo a la distancia. En esta mañana AXA me pidió que hablara un poquito de el valor de la justicia y en cuanto ella me mencionó o me pidió el favor, a mí se me vino a la mente el pasaje de Romanos 3:23 y cuando lo fui a leer, a buscar,
me di cuenta que si lo leemos desde el 21 hasta el 24, tiene un poquito más sentido. Y se los leo así rápidamente. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice ya el 22 al 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, para mí, la justicia es dar a cada quien lo que merece, ¿no? Si alguien merece algo bueno, pues darle algo bueno. Y como en este pasaje, es algo un poco fuerte, un poco, no sé si decir malo, pero se da a cada quien lo que se merece. Y en este caso, en este contexto, pues para mí que la gracia, la misericordia serían el opuesto a la justicia, porque merecemos la muerte, pero por la gracia de Dios fuimos salvos y estamos vivos. Entonces, eso es para mí un poquito lo que significa justicia. Saludos. Hola hermanos, buenos días, siempre es un gusto poder saludarles. ¿Qué significa la justicia para mí? Recién estudiábamos en la célula un capítulo del libro de John Stott que se llama La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Y un principio que atrajo mi atención en esta lectura fue que como hijos de Dios, lo que nos debe motivar a hacer la justicia es la gracia y el amor generoso. Y tenemos un gran ejemplo de esa gracia y de ese amor generoso. Se trata de Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza pudiéramos nosotros ser enriquecidos. Justicia para mí es equidad, es dar a cada uno lo que se merece, pero a través de la gracia. Deseemos la justicia porque la justicia trae paz. Hagamos por los demás lo que queremos que otros hagan por nosotros. La justicia y el amor son atributos de Dios y ambos necesitan caminar de la mano. No podemos tomar uno y dejar el otro por fuera. Recordemos lo que nos dice el Señor acerca de la justicia personal en Miqueas 6:8. Literalmente el texto dice: pueblo de Dios, el Señor ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha dicho lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor quiere, lo que el Señor les pide es que practiquen justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo firmemente sus instrucciones. Abrazos. Damos gracias a Dios por estos hermanos que compartieron con nosotros lo que para ellos significa lo que es el valor de la justicia. Y en este momento los invitamos a que puedan cantar con nosotros dos cantos que nos habla el primero de esa fe sencilla que debemos tener como la tuvo Jesús, que se sienta, dice el canto, a la mesa de los pobres, que se alegra de alegrar los corazones y que llore también con sus dolores. Y el otro canto habla acerca de la esperanza que nos da Jesús en medio de todo lo que podemos estar pasando. Tenemos esperanza, hermanos. Así es que canten en este momento con nosotros. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore
cantar por el perdón en esta guerra, para aliviar el pabilo que unea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas campesinas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía.
Damos gracias a Dios por estos amados hermanos que nos ministran a través de la música. En este momento, junto con Axa Mariela, queremos compartir con ustedes una lectura bíblica que dice así: Oye esta palabra, reino de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel y no volverá a levantarse, postrada en su propia tierra. No hay quien la levante. Así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres se quedará solo con 100, y la que salía con 100 se quedará solo con 10. Así dice el Señor al reino de Israel: búsquenme y vivirán, pero no acudan a Betel ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel, sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. El Señor hizo las Pléyades y el Orión, convierte en aurora las tensas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y la derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce de la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean el desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien, hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Del remanente de José. Esta lectura se encuentra en Amós 5, del 1 al 15. El Señor, amados hermanos, siempre está dispuesto para bendecir nuestra vida, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, buscándole, alejándonos de todo aquello que nos separa de Él. Cada día necesitamos orar para que el Señor renueve un corazón recto dentro de nosotros, para que esto se manifieste en nuestro actuar diario. Él siempre está atento a los que le buscan con un corazón humillado. Hermanos, esperamos que el Señor haya estado hablando a nuestros corazones y en este momento, antes de escuchar su palabra a través de un siervo del Señor, queremos invitarles a cantar con nosotros este canto que dice: escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin
sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. En esta mañana damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Betuel Ayes, miembro de nuestra comunidad hace muchos años, cuando estaba soltero, y un hermano amado, siervo del Señor y de gran bendición para todos nosotros, que nos va a compartir la palabra. Vamos a orar pidiendo a Dios por este tiempo en que vamos a recibir la palabra. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Te damos gracias porque a través de la historia has llamado a hombres y mujeres para ser siervos tuyos. Bendecimos la vida de Betuel, bendecimos su familia, su ministerio. Agradecemos por su testimonio que nos bendice, nos anima, nos edifica, nos desafía. Bendecimos este tiempo en que vamos a recibir tu palabra, que podamos ser sensibles, que estemos dispuestos a ser enseñables, a ser discipulados, a ser transformados, para que verdaderamente seamos discípulos, que vayamos detrás de ti con obediencia, con sumisión y dando testimonio de que eres Dios verdadero, que ama y que ofrece vida aquí, ahora y por la eternidad. Te bendecimos. Amén. Amén. Saludos cordiales, hermanos de la Iglesia en Transformación. Qué grato compartir este momento con ustedes en este Día del Señor, cuando por los medios posibles, pero aquí estamos haciendo este tiempo para adorar al Señor, pero también para honrarle y continuar el camino de la vida de iglesia. Conocido probablemente como una de las historias muy típicas en la vida cristiana y sustentado en la Biblia misma, allá en los tiempos muy antiguos, dos mujeres llegaron ante el rey y juez. Una aseguraba que la otra le había robado a su bebé, y a la inversa se hacían acusaciones y contraacusaciones. Probablemente las deliberaciones demoraron su tiempo y el rey juez o el juez rey Salomón guardó silencio. Estuvo ahí atento para escuchar a cada una exponiendo sus argumentos. Pero llegó el momento cuando, después de que las dos mujeres se habían manifestado acusándose mutuamente por el robo de su hijo, entonces era el momento para guardar silencio. Y el momento significaba que el juez iba a hablar, que el juez iba a reaccionar, porque había algo ahí que no estaba bien y que estas mujeres, acudiendo a su juicio, él tenía que intervenir. Y entonces conocemos la famosa frase, la decisión salomónica. Era: voy a partir el niño en dos. Algo que conmovió las entrañas de la verdadera madre y dijo: no lo permitiré. Mejor prefiero regalárselo a esta mujer. De ahí surgen pues las aplicaciones que todos sabemos muy bien de qué se tratan, pero que lo que sí quedó en evidencia es que el juez dictó su sentencia porque había algo injusto allí entre esas deliberaciones de las dos señoras comparecientes. Pues similar, así mismo Dios sigue siendo ese juez. Y como nuestro tema de hoy lo presenta, ante la injusticia ha reaccionado el juez. En el libro de Amós, capítulo 5 y versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros
¿cómo decís? Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. La injusticia cabalga a través de la historia, se introduce y se practica en cualquier dimensión o espacio social. Sin embargo, tanto ayer como hoy, siempre habrá un Dios justo y juez que habrá de reaccionar en contra de ella. El contexto del libro de Amós se remonta al año 783 a.C., tiempo en el que el pueblo de Israel, bajo el reinado del rey Jeroboam II, consolida su pueblo con paz, logra derrotar a todos los enemigos a su alrededor y por lo tanto hay un ambiente de prosperidad hacia el interior. Y la prosperidad era tal que la riqueza se acumuló cada vez más en el palacio del rey, en las esferas cercanas al rey, y se fueron formando así también grupos de poder o grupos económicos sólidos, mayor crecimiento, mayor edificación. Este gobierno, en efecto, el gobierno de Jeroboam II en el año 783, le fue dando de forma paulatina un favoritismo, fue gobernando con un favoritismo hacia los grupos élites de aquella sociedad. Y por supuesto eso significó que puso en detrimento a los pobres, a los grupos minoritarios. Este rey y su pueblo llega a un momento que rebasan los límites, se establecen como un reino de terror, un reino donde prevalecía la injusticia social. Es decir, muchos pobres, pocos ricos, mucha riqueza acumulada para unos, pocas oportunidades para otros. En un determinado momento, el Señor reacciona y como se lee en el versículo 1, en el capítulo 1 y versículo 8 del libro de Amós, como cual un rugido de león, el Señor despierta y reacciona y le comunica al profeta Amós para que en su orden vaya a este rey, al pueblo, y algo tiene que decir, y a esto es lo que le llamamos la denuncia profética. El profeta se apresta, llega ante ese pueblo y empieza a comunicar en forma de oráculos, de poesías, lo que el Señor les manda a decir ante esta situación caótica que ahí se está viviendo. En esta predicación vamos a valorar 3 espacios importantes o 3 momentos claves de esta denuncia profética de Amós. La primera tiene que ver con los pecados del pueblo, calificados en efecto como franca rebelión, como una rebeldía, yo diría, hasta suicida, porque nunca el ser humano va a rebelarse contra Dios y va a quedar impune o va a pensar que se va a burlar de Dios. Entonces Amós precisa por lo menos 5 grupos de pecados terribles que estaban prevaleciendo o que estaban ya enquistados o estaban formando parte de la vida y de todo el andamiaje político y social en contubernio con el gobierno o con el rey. La número 1 era la opresión. A merced y complicidad de los líderes políticos y religiosos, una clase dominante se enriquece a costa de maniobras opresoras, lo manifiesta el versículo 9 del capítulo 1. La segunda es el crecimiento de la violencia, el modo mediante el cual estos grupos económicos, comerciantes poderosos se imponían a los más desposeídos era a través de la violencia, es decir, se agredían intestinamente, no respetaban el derecho ajeno. No había opción ni garantías de vida, de manera que había expropiación de tierras y había cualquier cantidad de gravámenes en contra de los más pobres usando el método de la violencia y ante la complicidad y el silencio del sistema de gobierno. Pero también este pueblo al interior comprometió su fe y otra vez cedió ante las prácticas paganas. Incorporaron otros modelos de adoración, es decir,
se apartaron de su tradición y de las normas enseñadas por Dios, se diluyeron la ley mosaica, como lo plantea el versículo 14. Pero además de eso, otro número más de pecado, el número se agranda más y el pecado de la injusticia estaba ahí a la luz del día. Rompieron el orden de una comunidad saludable, la justicia se otorgaba en forma privilegiada, los negociantes aplicaban su propio régimen de pesas y medidas bajo la mirada nuevamente cómplice de los gobernantes y de los que podían dirimir esas causas injustas. Pero la inmoralidad, otro pecado más creció, las orgías de los ricos en contraste con el sufrimiento de los pobres. Vea usted solo un panorama así de forma muy general, pero lo que sí podemos decir es que esto evidencia una situación caótica, un desastre total, una administración pública y un rey que no estaba dispuesto a hacer cumplir la ley de Dios y por lo tanto el pueblo se ha deteriorado, especialmente en los niveles de justicia. Y la injusticia era lo normal, es decir, pasamos a la inversa de las cosas como deberían ser. Luego, avanzando en este proceso, notemos cómo después de la enunciación o la denuncia de los pecados, entonces surge y aparece en segundo momento la intervención. Esta es la intervención de Dios, pero antes veamos dos conceptos claves que los hebreos tenían muy en entendido. Cuando la Biblia se refiere a justicia, usando un término en sus orígenes y en sus raíces etimológicas, se refiere a las relaciones rectas y equitativas sin importar las condiciones sociales, siendo uno de los rasgos distintivos del reino de Dios desde aquel tiempo y hasta ahora. Es decir, Dios está muy de acuerdo y es su voluntad que las relaciones humanas se establezcan en forma recta, sana, equitativa, igual distribución de oportunidades, porque esto es el diseño de Dios, esto es justicia. Dios fundó al mundo y lo gobierna y con justicia lo sostiene. Cuando la injusticia aparece, realmente las sociedades y los espacios de habitar unos con otros se vuelven imposibles, es decir, no hay manera de vivir. Entonces la descomposición social trae uno y otro problema. Y uno de los eslabones claves es la injusticia. Y la injusticia es desobediencia y es rebeldía contra Dios. Entonces, en toda la historia humana la tendencia siempre ha sido la misma. El hombre actúa injustamente en el lugar donde se encuentre. La injusticia brota, así como la mala hierba, siempre brota. Ahora bien, que sea el mismo pueblo de Dios que desconozca los imperativos de Dios, los mandamientos y las reglas de Dios, y que pretendiendo desconocer, actúe injustamente, eso es grave. Eso es una tragedia. Y es precisamente lo que acontece con el pueblo de Israel en los tiempos de Amós. Estamos hablando de un pueblo que tiene la ley de Moisés, tiene las ordenanzas de Dios, y todo lo prohibitivo y todo lo reglamentado en función de cómo ha de ser el orden social y la convivencia está claramente establecido. Entonces, cuando la justicia pierde su ordenamiento y cuando las relaciones se quebrantan, entonces aparece la segunda palabra clave en este libro de Amós, que es juicio. Entonces, juicio es la palabra hebrea que en su origen etimológico significa acciones para corregir la injusticia y aplicar justicia. Es decir, esta es la acción correctiva. La injusticia es algo así como un río que se desborda, que se salió de su cauce, pero algo hay que hacer para volverlo a su cauce. Y entonces ahí es cuando llega el momento de un juicio. Recapitulando, justicia es todo aquello que tiene que ver con las relaciones equitativas sin importar la diferencia social. Y juicio son las acciones para corregir la injusticia social
y para volver a su cauce las reglas y la normativa de la justicia. Entonces en el libro de Amós, en capítulo 3 y versículo 12, dice el Señor: porque yo sé de vuestras rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Vea usted, Dios lo sabía, Dios estaba viendo y por lo tanto Dios interviene. Es decir, el pueblo está al desnudo y no habrá más espacio para la impunidad. El juez justo ha intervenido y la aplicación del juicio es inminente y el castigo, la pena, vendrá. Eso es lo que sucede siempre que el ser humano percibe la injusticia. En nuestros sistemas humanos, sabemos que nosotros vivimos en un estado de derecho y que los estados modernos tienen muy bien constituido y organizado el sistema de justicia, a manera de que cuando alguien se considera agraviado, acuda a los órganos correspondientes y reclame la impartición de justicia. Claro, se sigue un proceso, tiene sus protocolos, pero en el fondo siempre lo que más anhela una persona que acude al sistema de justicia de un estado es que el Estado en un juicio, es decir, cuando las partes presentan sus cargos y descargos, cuando se delibera a favor de uno, cuando hay un ente acusador y un ente defensor, y cuando se aplican toda la rigurosidad de los sistemas protocolarios, entonces la persona que reclamó el derecho al juicio, a la justicia, a través de un juicio, entonces espera que el Estado intervenga, que el Estado garantice la justicia. Eso mismo está pasando aquí, solo que a diferencia del Señor desde el cielo escuchó el clamor de los pobres, de los injustos, de los desposeídos, de los que no les hacía justicia y por lo tanto interviene ahí. En el capítulo 5, en el versículo 2, 3 y 5, están ahí contenidas las maldiciones, la destrucción, el cautiverio, la invasión de lo que serán presas. Es decir, el juicio lo realizó el Señor, los encontró faltantes, los encontró culpables y por lo tanto la pena era inminente. Y el pueblo tenía que sufrir estas condiciones graves, sufridas, dolorosas, y esto es cargar con la pena que el Señor impone. Es decir, Dios interviene para hacer juicio, como lo vemos en este segundo momento. Pero veamos el tercero. Después de que el Señor ha denunciado los pecados a través del profeta, después de que el Señor interviene en esa historia, entonces llega un tercer momento y esto es la rehabilitación. Sin embargo, porque se trata de un juicio correctivo, también se registra la propuesta de la rehabilitación. 5 veces repetido en el capítulo 5 en forma imperativa y como la única alternativa a seguir, encontramos la palabra buscar, búsqueda, busquen. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo al pueblo que deben buscar? Bueno, esa palabra lo que encierra es el que les está promoviendo al cambio de actitud, al arrepentimiento, al perdón de los pecados que solo Dios puede hacer. Y es volver a la obediencia, a la observancia de las reglas divinas para el buen vivir entre los humanos. Es decir, Dios les está diciendo, la búsqueda es en este caso la decisión de ustedes, ahora que han sido juzgados, para que recapaciten. Esto no puede seguir igual. La injusticia no tiene lugar en este espacio. El versículo 15 es concluyente, es determinante, es crucial. Dios exige y espera una toma de decisión firme que se plantea en 3 acciones progresivas. Y lo dice el texto muy bien y las veremos en forma resumida y en forma específica cada una de ellas. Lo primero dice en el versículo 15, aborreced el mal. Cual un despertar y conscientes de lo que Dios a través de Amós les ha puesto al descubierto, es tiempo para discernir correctamente. Las cosas no están bien en el país. Eso debe ser visto tal cual es.
Las cosas en este lugar eran ardientes, estaban descompuestas. Y entonces el Señor dice, mira exactamente cómo está tu realidad. ¿Sabe usted que muy a menudo escuchamos en nuestro medio, en forma de una avalancha y de una planadora mediática, campañas probablemente parecieran bien intencionadas, pero son campañas que tienen eslogans o tienen algunas frases que penetran y que parecieran verdad. Pero, por ejemplo, una de ellas es, estamos mejorando, estamos de pie, Honduras se levanta, tenemos problemas, pero vamos bien. Entonces uno diría, bueno, realmente aquí no hay ningún mal que nos agravie, que nos perjudique, porque oiga cómo lo dicen en los medios, todo está bien, vamos bien, Honduras está mejorando, caminemos, tiempos mejores nos vienen. Pero ¿realmente es cierto esto? ¿Son esas campañas verídicas? ¿O es una forma más de ocultar la injusticia? ¿Es realmente eso lo que la gente quiere oír cuando la solución la tienen similar que en los tiempos de Amós las autoridades, el sistema colapsado de justicia, la manera de gobernanza, la cual no aplica al modelo correcto, ni siquiera a las propias leyes que el mismo país tiene? Entonces, estimados hermanos y hermanas, mientras prevalezca la injusticia oficializada, la mala distribución de la riqueza y las oportunidades, y mientras la corrupción y la impunidad sigan atropellando y quitándole el derecho a otros y negando la oportunidad de otros, hemos de decir, no estamos bien, no estamos bien. Y aborrecemos estar mal. Debemos aborrecer todo acto que ofende la inteligencia. La maldad está a la vista y la repudiamos, tal como nos invita este pasaje. Aborreced el mal. Tenemos que visibilizarlo, que no nos quiten la libertad de ver el mal, porque ese es el primer paso para el progreso de la rehabilitación. Pero lo segundo que dice el versículo 15 es amad el bien, totalmente contrastante. Suficiente sentido tenemos, producto de una conciencia moral establecida en los propios estatutos de Dios, los cuales son conocidos por todos, como para no saber qué es el bien. Lo bueno merece ser valorado hasta en la dimensión profundamente afectiva, es decir, amar el bien, como lo está enseñando el texto. Si el mal merece ser repudiado, es aborrecible, entonces pongámosle la otra parte o contrastémoslo. Lo bueno y lo justo debería elevarse hasta evocar lo mejor que los humanos tenemos, y esto es el amor. Amamos tanto el bien que queremos hacerlo, queremos conocerlo, no queremos despegarnos ni un momento de él, no queremos desorientarnos ni por un segundo. El amor necesariamente es acción, no es pasivo, es dinámico, precisa de tal manera de nuestras acciones hasta evidenciarlo en algo. Y es así, que aunque son más los que hacen el mal, los que amamos el bien siempre estaremos seguros de que aunque cueste y aunque no es fácil, aunque resulta a veces un absurdo, pero es la decisión más sabia, es la decisión por lo que amamos y es estar del lado del reino de la justicia. Entonces, el Señor está enseñando a amar el bien, algo así como aquello que se dejó de hacer, es volver a valorar esto que antes de esta crisis que Amós denuncia, debió haber sido en una de las épocas del pueblo de Israel como lo más normal, lo más natural. Pero bueno, así en la tercera instrucción de cómo se rehabilita un pueblo, encontramos lo que el versículo 15 al final dice, estableced la justicia.
ante el fracaso de Jeroboam II, permitiendo que la injusticia se oficializara, se hiciera allí en ese pueblo como lo más normal, entonces el mandato de Dios exige una pronta acción. Se trata de una estrategia encaminada a restaurar el sistema fallido y deteriorado, es decir, el sistema de justicia de Jeroboam fracasó, colapsó, porque ya no era creíble. Entonces ahora se trata de que si el Señor ya hizo un juicio, si el Señor ya como juez eterno y celestial ya intervino, ahora es el momento de aplicar esto mismo en la dimensión horizontal, es decir, entre nosotros los humanos. Esto deja entrever, este texto nos enseña realmente que Dios aplica su justo juicio, pero también legitima el sistema convencional de aplicación de justicia que las sociedades tienen a bien convenir, siempre y cuando estos sistemas o estas leyes o este andamiaje jurídico sea un reflejo y sea coherente con las leyes y estatutos divinos, que son los que también denominamos los universales de la ley de Dios. Es decir, que si el Estado penaliza no matar, es porque el Señor ya lo había dicho en los 10 mandamientos: no matarás. Pero si lo llegara a decir a la inversa, porque puede ser que hayan estados que así lo hagan y digan, no, pues aquí sí es permitido matar. Entonces, ahora uno no sabe cómo las leyes pueden cambiar. Entonces uno dice, mira, aquí yo no camino con el sistema del Estado. Y se ha visto también que esto es real porque a tiempo atrás los estados penalizaban el consumo de ciertas drogas. Allá más adelante dicen, no, a partir de hoy ya eso, lo que antes era malo, ahora es bueno. Y lo que antes era bueno, ahora es malo. Cuando los estados, a través de su representación, cambian las leyes o legislan a favor de grupos de poder y pretenden llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno, ahí es el momento donde diríamos, no vamos con ese modelo, no nos someteremos a esos modelos. Pero también podría esta regla que el Señor está planteando derivar en una aplicación de justicia a los niveles personales, familiares y de iglesia. Es decir, las más mínimas expresiones de comportamiento consciente de un cristiano como usted o de una familia cristiana como usted necesariamente llegará a ser un indicador de su vida justa. Llegará a ser un indicador de un pequeño sistema, un microsistema de justicia o un microsistema de injusticia. Respetar el derecho a los demás, a los que trabajan, a los que colaboran con nosotros, a los que el sistema los ve como de menos, a aquellos que margina, a aquellas prácticas sutiles que a veces evidencian que nosotros nos quedan todavía residuales de sistemas injustos de vivir. Simplemente les dejo un ejemplo. Cuando usted va donde un pobre que vende en la calle y le regatea para quererle sacar el producto a menor precio, está practicando una de las formas más injustas del sistema de los convenios del comercio y del sistema mercantil. Porque interesantemente a los poderosos, a las tiendas de renombre, ahí no cabe la palabra regateo, ni cuanto menos. Entonces, pequeñas prácticas que atentan contra el pobre y que no son coherentes con la ley de Dios son injusticia. Por lo tanto, volvamos de donde venimos. Dios es el Dios justo. Los sistemas implementan modelos de justicia horizontal que son válidos, pero en su casa, en la iglesia, hay sistemas de justicia, hay prácticas de justicia que debemos cuidar. El derecho a los demás, el cuidado de la creación, la higiene de nuestro mundo, todo eso es justicia y mucho más. En conclusión, estimados hermanos y hermanas, en el referido y trágico tiempo vivido por el pueblo de Israel, queda evidenciado que Dios ve e interviene cuando su pueblo se desvía. Y cuando eso sucede es porque ese pueblo ha desobedecido. Pero también
encontramos claramente que en el reino de Dios no hay lugar para la injusticia. Seguramente el brazo poderoso del juicio divino alcanzará a cuantos sean hallados responsables de sus actos injustos. Por lo tanto, cual una buena noticia, el juicio de Dios también incluye oportunidades. Ame lo bueno, aborrezca lo malo y establezca o practique la justicia en los espacios por donde vaya y por donde viva. Deseo entonces que Dios le bendiga y que siga siendo esta una iglesia con valores pro justicia y con prácticas a favor de la justicia. Que Dios les bendiga.